Hola amigos, hoy quiero presentarles a María René Trigo. Ella es de La Paz y estudió en Estados Unidos en Maryland. Lo que estudió fue estudios generales con enfoque en los negocios. Ella nos cuenta cómo logró trabajar y estudiar al mismo tiempo y nos cuenta toda su experiencia. Quédate con nosotros. Ok, gracias María René por contactarte hoy. ¿Cómo es que decidiste estudiar en Estados Unidos hace unos cuantos años atrás? Bueno, en realidad cuando me gradué del colegio en La Paz, Uh-huh, mi familia me dio la oportunidad de poder estudiar en los Estados Unidos. uh-huh. Y bueno, o sea, como muchos, o sea, terminas el colegio, no sabes qué vas a hacer y si te aparece algo, un viaje o algo, es como lo tomas, ¿no? Y eh, eso fue lo que me pasó básicamente. O sea, me fui a estudiar. Uh-huh. Y bueno, obviamente me fui a estudiar primero el inglés, Ok, ¿no? O sea, hice unos cursos en el CBA en La en La Paz, Paz. pero fui a una escuela específica que se llama Lado International College en Maryland, Uh-huh. y ahí estudié inglés y saqué mi TOEFL. Ah, ya. ¿Y qué estudiaste entonces en Estados Unidos? A ver, primero fui a esta escuela internacional para hacer el inglés, Uh-huh. y después transferí a la universidad. Uh-huh. Em, en realidad estaba muy perdida porque realmente no sabía qué quería hacer o qué quería estudiar. Uh-huh. Y empecé como que empecé con lo general, empecé eligiendo una carrera general, que Ajá. eran estudios generales, ¿no? Ah, ok. Y de ahí viendo, digamos, fui armando todo Ah, mi plan académico. wow. ¿Y cómo fue para ti el primer mes de tu llegada? O sea, porque tú dices que llegaste a aprender inglés primero, entonces me imagino Sí. que el primer mes o hasta el tercer mes fue un poquito difícil la parte de la comunicación, ¿no? ¿Cómo Sí. has podido superar eso? A ver, el primer mes obviamente fue difícil porque, bueno, llegas a un lugar, todo es nuevo. Sí, fue bastante difícil porque primero que llegué y al día siguiente tenía un examen Oh. en la escuela de inglés, sí. Uh-huh. Y entonces el primer día que llegué en la noche, al día siguiente tenía que ver cómo llegar a la escuela en el bus. Uh-huh. Y, sabes, todo ese sistema era súper nuevo. Entonces me acuerdo que el primer día que estaba allá, yo estaba practicando cómo tomar el bus. O sea, y además que no podía entender bien el sistema de cómo pagar con las tarjetas, Ah, y a veces el sí. conductor me hablaba y yo no le entendía, a pesar de que yo sentía que yo podía hablar, ¿no? Pero los acentos, la diferencia de acentos, ¿no? Entonces me acuerdo que llegué y mi primer día fue eso, practicar cómo tomar el bus y llegar sola a la escuela. Y Ah, bueno, el primer mes fue de adaptación, o sea, en ese momento no pensaba en nada más que el próximo minuto, porque habían tantas cosas nuevas pasando que yo la pasaba muy bien, ¿no? O claro. sea, no tenía ni tiempo para llamar a casa, cosas así. O sea que no, el primer mes aprendí muchísimo, me costó, pero bueno, o sea, fue un reto, pero como a todos, ¿no? Cuando eres joven es como que tienes mucho, o sea, lo desconocido te provoca miedo. Sí, Entonces yo era, no, ahora tengo que tomar el bus otra vez, o cosas así, ¿no? claro. pero, pero bueno, fue súper interesante. ¿Y cómo hiciste con el tema de housing? ¿Tú ya llegaste a un lugar Bueno, establecido? ¿Cómo fue? sí, no, yo llegué a la casa de mi tía, Ah, que bueno. por suerte vivía ahí. Ujú. Entonces tuve muchísima suerte, y a pesar de que, o sea, también noté, me choqueó mucho la diferencia de que en Bolivia, digamos, nuestra familia nos ayuda mucho. O sea, hasta Ujú. cuando somos grandes son como que, no te preocupes, yo te lo hago. En Ujú. cambio allá, me acuerdo que llegué y, o sea, mi tía me decía, ya, aquí está el mapa, anda. Y yo era como, no, ¿qué hago ahora?
Entonces, eso fue algo que me llamó mucho la atención, que hay como, no es como acá, ¿no? Que te dejan más hacer las cosas a tus tiempos, por tu cuenta, ¿no? Y eso Ujú. me ayudó Sí, muchísimo, ¿no? o sea, Para como nunca, madurar. porque, o sea, a pesar de que estaba muy, muy asustada, o sea, ni modo, si no tenía otra opción y lo tenía que hacer y aprendía mucho más, Ajá, ¿no? claro. Entonces tuve la suerte de llegar a la casa de mi tía y viví con ella el primer año Ujú, y bueno, o sea, tuve suerte. claro. Y ya cuando entraste a tus cursos, a tus clases y ya decidiste que estudiar, que fue negocios internacionales, algo así, ¿cierto? Sí, 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 sí. Al Ajá. final, en realidad no negocios internacionales. Me gradué con un título que se llama Estudios Generales con enfoque en los negocios. Ah, perfecto. Cuando ya elegiste estos Sí. cursos, ¿cómo fue para ti el tema ya de estudiar, la parte académica? ¿Fue un choque también? ¿Fue diferente la didáctica? ¿Y cómo pudiste superar todo esto? Bueno, obviamente fue más difícil que sí, tal vez habría estudiado en español, porque Ah, ok. primero con el inglés, estudiar en otro idioma era todo un reto, ¿no? Ujú, Y era como un nuevo lenguaje que estaba aprendiendo, un nuevo idioma. O sea, recuerdo la materia más difícil que tuve era contabilidad, porque ujú. contabilidad es un nuevo lenguaje Claro, y nuevas me palabras. costaba muchísimo, sí. Pero, o sea, en general me acuerdo que, o sea, tenía que enfocarme y estudiar y estudiar, estudiar, o sea, me costaba bastante, Ujú. pero yo dentro de mí sabía que como me costaba mucho más que a los demás, porque no tenía el contexto del high school, no tenía Ajá. el contexto de la sociedad, y se usa eso mucho cuando estudias en otros países, que Ujú. necesitas saber, digamos, de historia, que lo vas aprendiendo en el colegio, ¿no? Mm, Em, no sé, cosas que sucedieron en ese país, en la historia de ese país, que lo usan como referencia, ¿no? Y me acuerdo que esas cosas, así todo el mundo hablaba, no sé, de Mónica Lewinsky, y yo era, oh, así como que tenía que recordar bien, y yo era de qué pasó, así. Entonces todo claro. el mundo era como, no, no, ¿qué pasó problema con el presidente Lincoln? Y todos sabían y yo era, ah, ya, o sea, y tenía que ponerme en contexto en todos esos Claro. pequeños detalles, entonces sí fue como un reto más grande para mí, pero dentro de mí yo sabía que tenía que esforzarme mucho más porque no Ujú. tenía o sea, no podía fallar. Claro, claro, además que era un reto para ti y me imagino que también tenías que también manejar bien tu tiempo, ¿no? O sea, el ir a clases, tal vez tú para ayudarte con los estudios estuviste trabajando o Sí, pudiste acceder a alguna sí. beca, ¿cómo fue? Bueno, como te digo, el primer año fue más fácil. O sea, estuve 6 meses en este curso internacional y por suerte ahí no necesité trabajar Ujú, porque mi tía me ayudaba un montón económicamente, ¿no? Con la casa y comida. ujú. Entonces, por suerte ahí no tenía todavía que trabajar. Pero después, sí, apenas entré al college, ya tenía que comprar mi material, Ujú. y los libros son carísimos, o sea, Oh, y bueno, y todo, ¿no? Y pasajes y todo, todo. El primer año viví con mi tía, o sea, el primer semestre de la universidad, pero los siguientes años, o sea, ella se fue y yo tenía que buscar dónde vivir, como, o sea, era como un reto mucho más grande, pero me ayudó mucho más el que ella se alejara y me dejé sola, ¿por qué? porque Ujú, ese veo que es un problema que tal vez tienen muchas personas ujú. aquí, que es ese apego de no dejar la casa, Ah, ya. ¿no? Ujú. Pero me he dado cuenta mientras he vivido allá que una vez que pasó eso, que mi tía se fue y yo me vi sola Ujú. no sé, en un país tan grande. Y recuerdo que cuando ella se fue, o sea, me sentí sola por primera vez, porque de mi casa llegué a la casa de mi tía Claro. y como que ella se fue y yo así dije, no, así sentí o sea, una sensación de soledad muy Ujú, grande ujú. que duró un día.
pero después dije, o sea, tenía 18 años y dije, Ya. wow, desde ahora puedo hacer lo que yo quiera. Sí, esa fue mi primer pensamiento. Y mi tía se fue y fue lo mejor porque aprendí a ser más responsable conmigo misma, Ajá. porque ahora sí, o sea, nadie me controlaba. No es que mi tía me controlaba, pero siempre está ahí en la casa Claro. viendo qué hago, ¿no? De alguna forma y no sé, como que siento que me volví un poquito más responsable. Ujú. También teniendo esta libertad, cuando uno tiene mucha libertad, con la libertad viene la responsabilidad, ¿no? Sí, Entonces tienes que pensar muy bien a qué hora quieres ir a fiestas, porque a el qué día hora siguiente. tienes que estudiar, o Ujú, sea, a qué hora tienes que levantarte para ir, o sea, nadie te va a levantar, tú tienes ujú. que hacerlo, ¿no? Tienes que pensar, bueno, ahora tengo que pagar la renta, eso Eso. significa tengo que trabajar, Ah, o sea, ¿no? sí. Y sí, desde que empecé el college estaba trabajando en la universidad y tuve los mejores trabajos, así fue la mejor experiencia, Qué realmente lindo. muy lindo. Wow, qué lindo. Y bueno, ya más o menos cuando finalizaste tus estudios, me imagino que también te sentiste que ya te habías adaptado al lugar, a tu ciudad. ¿No tenías esa sensación de que, wow, ya estoy adaptada, no creo que pueda volver? O más bien decías siempre, no, sí, quiero volver a mi país. ¿Cómo fue para ti? Porque esto es diferente para cada persona, ¿no? Sí, Ujú. en realidad dentro de mí yo siempre quería volver, tenía esa idea de volver, porque siento Ujú. que al irme no me había desprendido o Ajá. no había sido mi propia decisión el irme, Ah, ok. sino fue Ujú, una oportunidad que mi familia me dio ujú, y como que ellos dijeron, ok, andate, y yo dije, ya, pero ujú, nunca fue mi iniciativa buscar irme. ujú, Entonces pienso que eso hace mucho la diferencia, ¿no? ujú. De persona a persona. En Cierto. mi caso, em, yo no busqué el irme, apareció por Ujú, suerte, pero esa fue la diferencia, porque yo siempre pensé que iba a volver, porque, ujú, o sea, yo nunca me había ido por mi cuenta. Y lo que pasa es que cuando terminé de estudiar, ujú. de alguna forma yo tenía dentro de mi cabeza que me iba a ir, pero cuando Ya. terminé de estudiar, como Ujú. que siento que automáticamente, o sea, conseguí un trabajo muy rápido, o sea, como que mi vida se estaba construyendo allá Ok. automáticamente. O Ah, sea, ya. como que un día dije, bueno, el próximo mes me gradúo, tengo que empezar a buscar trabajos porque yo tenía la visa de estudiante internacional. Sí. Entonces tenías un mes para conseguir trabajo, entonces tenía que Ujú, apresurarlo y ujú. apenas así empecé a buscar, encontré Wow. y sí, y encontré en Texas y me Ajá. fui a vivir a Texas. Wow, ¿por cuánto tiempo te fuiste allá? He estado 3 meses, Ujú, aproximadamente 3 meses en Texas. Em, pero ahí fue cuando, o sea, mi vida se estaba construyendo allá, pero sí. el vivir en Texas fue una gran lección Ah, sí, ¿por qué? ¿Qué por, fue? fue muy fuerte, fue muy fuerte. O sea, bueno, yo vivía en DC, Ajá. en Maryland, DC, y era muy bonito porque era muy internacional, Ujú, conocías gente de todas partes, era así súper lindo, todos muy amables, a mí alrededor todos me querían mucho, me ujú. iba muy bien en la Universidad del Trabajo, era muy bonito, o sea, obviamente no era así de fácil como lo digo, obviamente Claro. tenía que estudiar un montón, no dormía, cosas así, pero siento que todo eso, todo, todo mi entorno, o sea, valía la pena, no Ya. se sentía que costaba, ¿no? Ujú, Entonces, dejé la universidad, dejé muy buenos amigos, mis jefes, o sea, eran los mejores, hasta ahora nos seguimos en contacto, ¿no? ujú. Creé un círculo de amigos, de compañeros súper, súper lindo, Sí. que me costó, dije, ok, me tengo que ir, pero ya soy experta en esto, sí. Como que ya era muy fácil para mí decir, ok, viajo, no me costaba, Claro. porque ya me había Ya te acostumbrado habías a vivir acostumbrado. sola, a desprenderme de mi familia, a Ujú, manejarme sola en ujú. cualquier lado. Em, entonces me fui a Texas
y empecé a trabajar en una empresa de puertas Ok. que se llamaba Dallas Doors Design. Ujú. Y lo que pasó en Texas es que primero que el trabajo que yo hacía era básicamente manejaba un poco de la parte administrativa de la empresa. Ujú. Y ya súper bien, pero no había muchas ventas, entonces era muy lento, había días que no tenía mucho que hacer. Ujú. Y eso empezó como que ya no tenía mucho que hacer, no tenía que estudiar y empecé a, como que no me gustaba mucho, Claro. ¿no? Porque pasaba 8 horas ahí y allá en Dallas las distancias son muy grandes, Wow. o sea, más que en DC. Y Ajá. no es fácil. Y digamos, donde yo vivía, no podía conseguir buses para ir Ujú. hasta mi trabajo. Entonces, mi colega me tenía que ir a recoger para llevarme, cosas así. Entonces, yo dependía de otras Eso. personas Sí. para poder llegar, ¿me entiendes? Hasta poder acomodarme Ujú. bien, lo cual me limitaba, porque si necesitaba ir al supermercado, me Sí. costaba mucho y eso tal vez fue un error en el que no pensé, ¿no? Pero más allá de eso, lo que me chocó mucho en Texas, en Dallas, es que al, a la semana más o menos alguien me mostró, pasamos por un lugar así súper como que medio pobre, Ujú. ¿no? Y, y me acuerdo que alguien me dijo, ah, mira, en estas esquinas se paran los mexicanos ilegales. Y Mm. me mostró grupos de personas, o sea, era gente, no sé si de México, pero todos los llamaban mexicanos, Mm. ¿no? Sí. Y, y al ver eso, a ver a la gente y el contexto en el que puso así, como que me sentí muy mal, o Mm. sea, no solo porque la gente lo decía tan así libremente, así, oh, mira, esta es la esquina donde se paran los mexicanos, o sea que si necesitan trabajo, vienen aquí, los recogen y los devuelven, o Ujú. sea, y de alguna forma, o sea, me dolió el corazón Ujú. de, de saber esa realidad en un país que tiene tanto dinero, o sea, que la gente tiene acceso a la educación, o sea, y sentí que yo estaba viviendo de alguna forma en una realidad ficticia, Ah, ok. ¿no? Ujú. Como que Estados Unidos me está mostrando lo lindo, porque Dallas es una ciudad hermosa, maravillosa, Ujú. muy moderna, con muchísimo dinero por el petróleo, o sea, Ah, sí. no, o sea, es bella la ciudad. Y ver esa imagen, Mm. de alguna forma me sentí identificada con ellos, Ujú. porque, o sea, no es que yo soy gringa, ¿no? Yo soy Ujú. boliviana y en mi país también hay gente que está en aprietos, o sea, Ujú. ¿no? Muchas veces nuestra familia, Sí. o sea, era algo que realmente me dejó destruida. Oh. Y entonces, el resto del tiempo que yo estaba ahí en Dallas, Ajá. empecé a pensar mucho en eso. Claro. Y recuerdo la segunda cosa fuerte que me pasó en Dallas, es que yo estaba con unos amigos en un restaurante. Ujú. Estábamos, me acuerdo que estábamos por el día de San Valentín en un restaurante. Todo el mundo allá sale y celebra mucho, ya sea con su pareja Sí. o amigos, ¿no? Y recuerdo que en ese restaurante había muchos gringos y también muchos latinos, porque en Ujú. Texas hay muchos latinos, ¿no? Sí. Mexicanos más que nada. Y me acuerdo que un mexicano, o sea, había un chico que era latino, o sea, realmente no sé si era mexicano o qué, pero hablaba en español Ujú. o sea, o sea, lo veías y era como nosotros, Ujú. latino. Ujú. Me acuerdo que estaba tomando fotos de sus amigas, pero muy llamativamente, ¿no? Ujú. O sea, al tomar una foto a sus amigas, Ujú. capturó la imagen de una persona de nuestra mesa, como en el background de la Ajá. foto. Ajá. Y como estaba oscuro, la persona se veía con los ojos brillantes y oscura. Ujú. O sea, y empezó a hacerse la burla, así en voz alta, mira esta negra, así, cosas con Ay, comentarios así, no. en un restaurante así, donde todos la estaban pasando bien, pero empezó a gritar,
realmente así como, así demigrando a la persona, Oh. y era una cosa muy fea, o sea, Mm, yo, no sé, eso también me hizo pensar mucho en lo que yo quería, sí. ¿no? Me molestaba mucho y me daba impotencia de no poder ir a hacer algo, o Ujú, sea, porque es un lugar nuevo, yo acababa de llegar y estaba teniendo estos choques, o sea, claro. cosas que no había visto en otros lugares. Entonces, eso me hizo pensar mucho en lo que yo quería hacer con mi vida, Mm, ¿no? Como ujú, ser humano, ujú. más que nada. Y bueno, esos sucesos y unos cuantos más hicieron que yo esté de vuelta aquí. Ah, wow. Qué interesante tu historia. Y bueno, a veces esas cosas pasan porque, o sea, es por algo, ¿no? Para hacernos pensar y tal vez repensar lo Sí, que queremos, los objetivos. Y bueno, ahora que ya estás en Bolivia, ya bastante tiempo, ¿no? Cuéntanos un poquito sí, cómo fue para ti el volver, porque también el volver a veces es un choque también al inicio. Y sí, cómo sí. fue para ti. Bueno, em, lo último que me pasó en Texas, eso fue lo que me hizo volver. Y fue que un día un tío me dijo, y porque yo andaba así, solo trabajaba y estaba en casa y a veces salía, pero no salía mucho como en DC, donde conocía bien las cosas, porque no conocía gente ni nada. Ok. Era todo un mundo nuevo así. Y yo estaba muy encerrada y pensando un poco asustada por todo lo que me había visto en ese pequeño corto tiempo. Y recuerdo que un tío me dijo, María René, necesitas amigos. Y yo era, oh, ¿por qué no entras a este website? Puedes elegir de la nacionalidad que tú quieras. Y me dio el nombre del website. Y yo estaba choqueada todavía porque había pasado recién todo lo que había vivido. Ujú. Y cuando mi tío me dijo eso, me enojé así, pero no con él, sino, no sé, creo que con la vida, con cómo funcionan las cosas. Y yo decía, no puede ser que aparte de todo lo que ha pasado y he visto, yo tenga que encontrar amigos virtuales, así. No puede ser que no pueda salir al parque y hacer amigos. ¿Qué está pasando? Ujú. Así, no. Y, y, y me acuerdo que a la semana de que mi tío me dijo eso, yo estaba en Bolivia. Y ahí me di cuenta que, o sea, realmente no era para mí. Claro. O sea, sé que hay muchas cosas muy fáciles, que se puede trabajar muy bien, Ujú. pero pienso que yo ya tenía las herramientas suficientes como para volver aquí Ujú. y saber qué hacer. Ya sabía qué quería. O sea, y bueno, como te digo, a la semana ya estaba en La Paz. Ok. ¿Y Y, cómo fue eso para ti el y sí, regresar? la verdad es que dejé de ir a trabajar Ajá. para pensar, para tomarme un tiempo. O Ujú. sea, me acuerdo que tomé una semana exactamente, pero al segundo día dije, voy a volver a Bolivia, abrí la compu, reservé un pasaje y listo. Ok. Así de rápido. Ujú. No porque me di cuenta, no necesito un tiempo, o sea, Ya lo es sabías. realmente, yo, no es para mí, o sea, Ujú. Ok. y tomé esa semana libre para pensar mucho en todo lo que me había aprendido, en lo que había visto, en lo que había pasado. Estaba muy asustada, me acuerdo que, porque cuando uno toma decisiones, era una decisión grande, Sí. pero más que nada por mi familia, Mm. ¿no? Y Ujú. ahí me di cuenta que ahora yo soy grande y que puedo tomar mis propias decisiones, o sea, Ujú. que no necesito basarme en lo que piensan los demás, ¿no? Sí. Y eso fue como una lucha interna súper interesante que siento que después de eso, como que crecí Ujú. y como que me convertí en una nueva persona, ¿no? Pero me acuerdo que estaba asustada y no sabía, o sea, realmente quería preguntar a alguien si lo que estaba haciendo estaba bien, Mm. pero no sabía quién, Ujú. cómo, o sea, me di cuenta que era algo que tenía que decidirlo yo, Sola, claro. pero y lo único que me cuestionaba era cómo hacen las personas para saber si sus decisiones son Ah, las correctas. O sea, no se yo decía, sabe. wow, qué difícil, así, Mm. wow. Y, y no, y dije, no, es lo que yo siento. Ujú. Y no.
y bueno, y así fue. Y bueno, la vuelta a Bolivia fue emocionante porque dije, wow, voy a ir a Bolivia otra vez, pero venía con la idea de que si voy a trabajar 8 horas de mi vida en un lugar lejano a mi casa, mejor que sea para hacer, a- de alguna forma, hacer un cambio, Eso. ¿me entiendes? Ujú. Si voy a invertir mi tiempo 8 horas en un lugar lejos de mi hogar, o sea, tiene que valer la pena. No, Ujú. yo no quiero trabajar por trabajar, Ujú. ¿no? Por ganar el cheque del fin de mes, cosas así. Entonces eso me hizo pensar mucho en lo que quería y me di cuenta que quería hacer eso y que si iba a invertir todo el tiempo, toda mi vida en algo, mejor que valga la pena y Ujú. que sea para mí, mi país, mi gente, Eso. para ayudar de alguna forma, aunque sea lo más mínimo, ¿no? Ujú. En mi país, a mi gente, ¿no? Y no trabajar para gente que, no sé, como lo que me pasó en Dallas, ¿no? Que yo estaba trabajando en algo que realmente no hacía la diferencia, las puertas no hacían la diferencia, Ajá. o sea, en las personas, o sea, de alguna forma cuando vi el grupo de mexicanos, me sentí impotente de no poder hacer algo, o sea, quería hacer algo por Ujú. ellos, así, para que no se los vea así, para que la gente no se haga la burla así, o sea, Mm. y sé que tal vez no, hay mucha gente que se hace la burla, ¿no? Mm. Y que va a pasar como si fuera un zoológico, un circo, no sé. Ujú. Es como que eso, yo dije, si voy a hacer algo, tiene que ser algo para eliminar esto, pero en mi país. Claro. Entonces volví a Bolivia muy fresca, con muchas ganas de Ujú. hacer algo, pero no sabía qué era, estaba perdidísima. Y los primeros 3 meses fueron, "Ah, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo se busca trabajo? Ajá. Oh, ahora tengo que hacer un currículum en español y todo el cambio, Ah, sí. ¿no? Y después la nacionalización del título, que todo complejo, todo el choque, ¿no? De Sí. todo es difícil y todo es jerárquico y todo es burocrático y todo eso así fue. Oh. Ah, ya entiendo que es volver a Bolivia, Ajá. sí. Y bueno, pero empecé a buscar trabajo y tuve mucha suerte de que un amigo me ayudó a conseguir un trabajo en una ONG británica para trabajar con proyectos sociales con niños de Ujú. escasos recursos Ujú. de las afueras de la ciudad de La Paz. Y bueno, me encantó, fue la mejor experiencia porque de alguna forma me dio una introducción a Bolivia, porque lo que esta ONG hacía era traer voluntarios del Reino Unido Ah, ya. para trabajar en estos proyectos sociales. Entonces yo era como el nexo entre Inglaterra y Bolivia, entonces Ujú. tenía que ayudarlos, dirigirlos, crear con ellos proyectos de desarrollo para niños, o Ujú. sea, hermoso, todo muy bonito. Y además conocí más La Paz, Ujú. conocí más la cultura con los ingleses, Claro, porque les ¿no? tenías que demostrar, explicar, ¿no? Sí, sí, Ujú. sí, Ya. sí. Entonces fue así lo mejor, fue la mejor experiencia. Yo estaba ahí casi, creo que 1 año y medio o 2, algo así. Y, o sea, fue, fue un proceso de adaptación Ujú. porque también no entendía muy bien, o sea, había perdido contacto con mis amigos del colegio, no tenía muchos amigos, pero fui como que formando, Tu al principio círculo. sabes que es como que, no sé, al principio me costó porque, o sea, el relacionamiento con las personas igual era un poquito medio complicado porque no entendía muy bien, ya había estado 5 años afuera y como Mm. que de alguna forma siento que había olvidado cómo es el humor, ¿me entiendes? Como Sí, porque es que diferente en todo lado. sí, entonces fue interesante, o sea, pero bueno, ya está. Wow, interesante. Y bueno, ahora que ya estás en Bolivia, más o menos, ¿cuáles son tus planes de aquí a 5 años? ¿Tú dónde te ves de aquí a 5 años? Bueno,
En La Paz estaba trabajando mayormente con ONGs. Ujú. Em, y bueno, la última ONG con la que he trabajado me ha marcado mucho porque era el tema de seguridad alimentaria en Bolivia, ¿no? Ujú. Y hacíamos muchos temas de investigación y ahí como que aprendí mucho em, sobre datos, información que no sabemos, no conocemos, pero que es la realidad de nuestra seguridad alimentaria. Y ese tema me apasionó, o sea, realmente ahora, o sea, me identifico mucho con ese tema y bueno, ahora hace 3 meses me mudé a Santa Cruz Ajá. y bueno, de aquí a 5 años realmente quisiera verme trabajando en algún proyecto que tenga que ver con seguridad alimentaria. Ujú. Em, no sé, en algo en ese tema. Ah. Realmente no sé dónde voy a estar, dónde me va a llevar la vida de aquí a un año o Ujú. 5, pero espero que esté en ese camino. Realmente quiero trabajar en algo que, que aporte de alguna forma a la sociedad. O sea, Sí. no, tal vez si no es directamente, o sea, con lo más mínimo que haga, quiero que tenga un impacto. No quiero trabajar invertir, digamos, mi energía, mi tiempo en algo que no llegue a ningún lado. Ujú. O sea, quiero que tenga resultados, ¿no? Quiero que de alguna forma mostrar, no necesito mostrar a todo Bolivia, pero tal vez a una persona lo que sé o lo que vaya a encontrar, o la importancia, y estoy segura que esa persona, o sea, lo va a mover y va a ser una cadena, ¿no? Exacto. No sé realmente qué voy a hacer ahora, Ujú. pero sé no sé, que va a parecer algo muy interesante. Claro, seguro que sí. Y como bien dices, o sea, no hay mejor trabajo que el no llamarlo trabajo, sino el hacer algo que te apasiona, y eso es lo mejor que puedes hacer por el mundo también, porque cuando tú trabajas con pasión por algo, lo haces muy bien. Entonces, eso es lo que se necesita ahora, ¿no? Exacto, Ujú. sí, no lo es como trabajo, sino como algo natural, o sea, algo que se tiene que hacer y sale mucho mejor, o sea, Claro. Y sí. bueno, y ahora hablando de tus consejos a personas que ahorita están ya terminando la universidad en Bolivia o que están terminando el colegio y quisieran, así como tú, ir a estudiar al exterior, ¿tú qué les podrías recomendar? ¿Que se preparen psicológicamente o que más bien ahorren en Bolivia para solventar sus gastos allá? ¿Les recomiendas que no estudien directamente después del colegio o que hagan algo en Bolivia y recién vayan a estudiar afuera? O sea, en base a tu experiencia, ¿qué puedes recomendar? Am, bueno, am, es, la verdad es que lo que habría hecho diferente, no sé si habría hecho algo diferente, Ujú. pero si es que tienen la oportunidad de, de ir a otro país y que es algo que va a pasar, te digo así, que no tengan miedo, que se lancen al éxito, así Ajá, ajá. como, porque, o sea, el desprenderte de todo lo que conoces Ujú. em, y lanzarte a cosas nuevas, o sea, da muchas veces miedo, o sea, ¿a quién no? Te Ujú. asusta porque todo es incierto, pero es lo mejor que le puede pasar a un ser humano porque eso te hace crecer, Sí. porque te muestra que tú eres capaz de hacer eso y muchísimo más, ¿no? Entonces, o sea, lo mejor que me pasó a mí fue que mi tía me dejó sola y yo pude moverme por mi cuenta y pude viajar sola y pude manejar la universidad, trabajos. Recuerdo un verano tenía 2 materias en la universidad y 3 trabajos. Wow. Y yo pude, así, de alguna forma así lo hice, Ujú. porque necesitaba, así, tenía que sobrevivir y Sí. tenía que manejar, o sea, sacar buenas notas y pagar la renta y ir de fiesta, ¿no? Entonces todo, Todo. o sea, sí, pienso que el lanzarse al éxito sin, o sea, con responsabilidad, eh, es lo mejor que nos puede pasar a nosotros, especialmente si somos jóvenes, ¿no? Sí, totalmente.
¿Y cuáles serían los 3 consejos esenciales que tú podrías dar? Por ejemplo, muchos dicen que se enfoquen sí o sí en tratar de dominar o sacar el curso más alto que puedan de inglés o del idioma que van a hacer, por ejemplo, no sé, francés. Otros dicen las notas, no sé, ¿tú cuáles crees que son esos 3 tips esenciales para prepararse antes de irse? Antes de ir, yo pienso que el idioma, estoy de acuerdo con el idioma, es muy importante que tengas una base, si bien no lo dominas, es importante que puedas moverte, pero, pero en el país donde vayas, ya sea francés, alemán, portugués, o sea, si tú tienes esa base, llegas ahí y automáticamente al no tener opción y tener que hablarlo, lo aprendes rapidísimo, Sí. ¿no? Ajá. Después, por otro lado, es bueno, digamos, antes de irse, tener todo claro. De alguna manera, como tener dónde llegar, tal vez conocer a alguna persona, hacer contacto con alguna persona que te puede aconsejar, que tal vez esté en tu misma situación o similar, o no. Creo que es muy importante tener ese contacto. Y por otro lado, no sé, el tercero creo que sería que antes de irse, tal vez no dejar nada pendiente, ¿no? En tu En ciudad, tu en tu país, entorno. Ah, ok. sí, en tu país antes de irte, como que dejar todo cerrado porque nunca sabes dónde te va a llevar la vida, ¿no? Entonces dejar todo en orden, no dejar nada suelto en tu país, ¿no? Cosa que puedas irte con la frente en alto y a ver dónde te lleva la vida, eso es lo más bonito, ¿no? Ver Claro. dónde te lleva la vida. Sí, creo que esos son los 3 Wow. consejos. Muchas gracias, María René, por tu tiempo y por todos los consejos y sobre todo compartir tu experiencia afuera. Yo creo que esto va a servir un montón a toda aquella persona que va a seguir tus pasos, ¿no? Y entonces, muchas gracias por tu tiempo. No, a ti, Yarita, por poder contactarnos y poder hacer posible, ¿no? Compartir con los demás. O sea, me gusta mucho la iniciativa. De nada.